comunicación comunitaria desde la comunidad canábica y para la comunidad canábica, lo cual a nosotros nos es muy grato estar participando en la construcción de un discurso, en la construcción también de un tejido en el cual podemos desarrollarnos, ¿no? Nosotros, las personas que nos gusta el activismo, que nos gusta la planta, tanto de manera lúdica y medicinal. Por tal razón, el día de hoy, 20 de abril del año 2020, hemos decidido hacer este conversatorio de las posibilidades terapéuticas del cannabis medicinal, tomando en cuenta las reformas que ha habido en el COIP en el año 2019, lo cual ha abierto un abanico de posibilidades para muchas personas que trabajamos en referencia al tema. La noche de hoy nos van a estar acompañando 3 profesionales de la salud, la doctora Isabel Espinosa Soto, que tiene una maestría en salud relacionada justamente con las plantas. Tenemos también al psicólogo clínico con una maestría en salud mental, que es Lobsan Espinosa, que nos va a estar compartiendo algunas perspectivas de psicoterapia también en relación al uso del cannabis con algunos temas de emocionalidad y temas psicológicos. Y tenemos también a nuestro querido amigo Andrés Aguirre, psicólogo clínico especialista también, con el cual vamos a estar abordando todo lo que es el tema de todo lo que es de reducción de daños a usuarios y usuarias de sustancias en general, aunque nosotros vamos a recalcar el tema de usuarios de cannabis como tal. Les repito, muchas gracias a todas las personas que en este 20 de abril, que es el Día Mundial del Cannabis, se conectan. Esperamos que este conversatorio llene las expectativas de los y de las asistentes. Y pues bueno, si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en torno a todo el conversatorio, tenemos un chat. Pueden mandar sus chats, ya sea las personas que están conectadas al Zoom, pueden enviar también, estamos transmitiendo esto por Facebook Live, pueden hacer comentarios en nuestra página de Facebook Live. Y también estamos viendo la posibilidad de transmitir en Instagram. Vemos que la doctora Isabel se conecta. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenas noches, saludos. Y eso, Isabel, estábamos haciendo una pequeña introducción de más o menos un poquito de nuestra trayectoria muy breve y bueno, introduje ya a la gente que nos va a estar acompañando en este conversatorio en sus nombres también y en su ámbito profesional en el cual se desarrollan. Vamos a iniciar, este va a ser un conversatorio muy puntual. Vamos a trabajar, yo voy a ser el mediador y vamos a tener algunas preguntas y algunas respuestas con cada uno de los entrevistados y con la entrevistada. El objetivo es que este sea dinámico, que podamos resolver dudas. Y ya, pues para ir iniciando, vamos a iniciar con la doctora Isabel Espinosa, a la cual le mando un saludo muy grande y muchas gracias, Isabel, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Alex. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. en Zoom te escuchamos bien. Ya, Sí, perfecto. Muchas gracias. todo en orden. Isabel, muy buenas noches. Estamos con un pequeño problemita con la transmisión de Facebook Live, pero ya lo vamos a solucionar. Isabel, cuando yo te invité a este conversatorio, yo te decía que nosotros vemos muy necesario hablar de las posibilidades terapéuticas comprobadas del cannabis. Vemos que hay mucha información de todo tipo, ¿no? Desde información que nos da a entender como que esta planta fuese una panacea, ¿no? Como que fuese la solución a todos los problemas habidos y por haber. En este sentido, volviendo a presentarte, Isabel, tú tienes una maestría también en relación a todo lo que es de los temas de salud con el uso de las plantas. La primera pregunta que yo te quisiera hacer, y bueno, antes de eso quisiera que también mandes un saludo a la gente que se ha conectado la noche de hoy, pero justamente quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cuál crees tú que son las posibilidades del cannabis medicinal en el Ecuador? Específicamente en un tema que yo veo que es muy recurrente aquí en el Ecuador, que son enfermedades que tienen origen en el sistema nervioso central o enfermedades neurodegenerativas. Bueno, saludo a todos los que están ahorita escuchándonos. Qué bueno poder sentarnos a conversar, a pesar de que esta cuarentena nos ha separado físicamente, pero bueno, nos ha unido en otros espacios virtuales y eso es excelente. Eh, Precisamente ahorita, en este momento que estamos atravesando, sobre todo, bueno, es una situación mundial muy urgente y muy grave, que es lo del COVID. Esto ha hecho que haya un rebrote de todas las enfermedades del ánimo, todo lo que es relacionado, por ejemplo, a la depresión, al estrés, a los trastornos bipolares, a los trastornos psicóticos,
a las enfermedades a las enfermedades que tienen una íntima relación con el sistema nervioso, por ejemplo, la gastritis, las lumbalgias, las hemorroides, todas estas enfermedades, las migrañas, las contracturas musculares. Realmente, si es que uno se pone a hacer una lista, por lo menos una tercera parte de las enfermedades que padece el ser humano tienen íntima relación con su estado emocional, con su nivel de estrés, con su relajación. Otra buena proporción de enfermedades son aquellas que tú mencionaste, las neurodegenerativas, que son enfermedades incapacitantes, que son enfermedades de nuestros viejitos, por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer, otros tipos de demencia, eh, que hacen que la persona pierda realmente su calidad de vida. Entonces, todo ese espectro de enfermedades puede ser cubierta con el cannabis y eso es genial. Muy Entonces, bueno. ¿qué? ¿Alguien está con el micrófono abierto? ¿Quién está con el micrófono abierto? Disculpen, ¿quién? Muchas gracias. La persona que está ayudándonos con la dirección del conversatorio, le agradecemos que nos ayude apagando los micrófonos de toda la gente, excepto de los panelistas. Muchas gracias. Eh, disculpa la Entonces, interrupción. sí, no hay problema. Entonces, todo esto es algo que el cannabis puede ayudar. El cannabis realmente nos ayuda, por ejemplo, si nos vamos a ir, como les decía, por esta pandemia, empezando por el asunto de esta pandemia, hemos tenido un importantísimo número de personas que están con insomnio, por ejemplo. Mucha gente me ha llamado y dicho no puedo dormir y no pueden dormir ni siquiera con las clásicas gotitas de valeriana o remedios caseros que antes servían. Es una preocupación muy grave por el asunto económico, sobre todo. Entonces, el insomnio es fuerte y se da en personas jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos en este sentido? El cannabis nos ayuda mucho. Hay gente que con unas 3, 4 gotitas, incluso hasta con 5 gotitas, duerme toda la noche y duerme bien. Entonces, para esto nos va súper bien. Elizabeth, discúlpame que te interrumpa. Dentro de estas enfermedades neurodegenerativas tenemos un amplio espectro que se van manifestando, van teniendo sintomatologías distintas y distintos. Nosotros, dentro del activismo que hemos tenido y también nosotros hacemos aceites, hemos tenido algunas personas que usan y nosotros les explicamos, ¿no?, que en primer lugar, no todos los organismos funcionan distinto. En este sentido, por un ejemplo, entre dos personas que tienen un problema del sueño, por ejemplo, o dos personas que tienen dolores articulares derivados de una artritis, ¿cuál sería la diferencia o por qué? ¿Cuál sería la razón, mejor dicho, por la que en una persona puede haber un efecto inmediato y muy positivo y en la otra persona no habría este efecto? ¿Cuál podría ser la causa? Bueno, la causa es porque básicamente el cannabis tiene, bueno, sus más de 100 cannabinoides diferentes, sus fitocannabinoides, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo tiene dos endocannabinoides principales, que es la anandamida y el 2-acilglicerol. Estos dos cannabinoides endógenos que tenemos nosotros son moduladores de otros neurotransmisores. Neurotransmisores que se encargan, por ejemplo, del sistema inmune, se encargan de las vías del dolor, se encargan del sistema de relajación, del sistema de recompensa, del sistema del ánimo, por ejemplo, que es lo que influye en la depresión o los trastornos bipolares. Entonces, todo el sistema endocannabinoide es un modulador y cada persona tiene una expresión de receptores distinta. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una cantidad de receptores diferente que otra persona. Por eso es que hay una persona que tú le puedes dar 2 gotitas y ya se duerme con eso y otra persona que necesita 10 gotitas, porque no todos tenemos la misma cantidad de receptores CB1 y CB2 que se llama. Entonces, por eso es que las acciones son distintas y también porque depende de la cantidad de neurotransmisores que tengamos en el cuerpo de esta otra rama. Por ejemplo, no todo el mundo tiene la misma cantidad de dopamina o de epinefrina o de serotonina, noradrenalina, todos esos neurotransmisores. Cada persona tiene su cantidad que tiene que ver con su genética, con sus hábitos, con su alimentación.
Y por eso es que la acción es distinta en cada persona. Y por eso siempre las dosis, hasta en las guías clínicas internacionales, te dicen que la dosis de cannabis siempre tiene que ser titulada, o sea que empiezas poco a poco, vas aumentando según la tolerancia de la persona, no es una dosis fija para cada uno. Muchas gracias, Isabel. Para ir rotando la palabra, quisiera hacer esta pregunta, irla rotando también a Lobsan, a quien nos acompaña, tiene una maestría en salud mental. Lobsan, estás ahí, muy buena noche. Sí, justamente te estoy escuchando, Alex, y qué buena cosa que podamos reunirnos para poder hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Me parece que poner en la palestra pública, como decimos usualmente, salir del closet, quienes usamos el cannabis o quienes lo defendemos, es una parte súper importante de todo lo que estamos haciendo, principalmente como activistas, tanto políticos, económicos, sociales, como en el caso del que les voy a hablar, psicológicos, ¿no? Bueno, como parte de mi experiencia, me parece muy importante rescatar lo que dice Isabel, que es la parte médica central que hace del cannabis y de todos los cannabinoides y de la planta en sí misma una maravilla, ¿no? Que es una réplica de dos partes importantes de la anandamida y del 2-HG, del aragno, bueno, tiene un nombre muy particular, no lo voy a mencionar en este momento. Pero estos dos endocannabinoides tienen una función muy importante en la regulación emocional. Es determinante para la regulación principalmente de la dopamina y de la serotonina, que son las dos sustancias, las dos hormonas que permiten que uno tenga un sentido del humor determinado, ¿no? Ahí está la cuestión de la depresión, de la ansiedad, que son elementos muy presentes en la sociedad en la que estamos viviendo y más aún en el momento actual. Entonces, considero que debemos darle una apertura con el corazón, con la mente, con el espíritu al cannabis, porque como para quien conoce un poco de ella, como se sabe, se la ha utilizado desde hace miles de años, tanto en medicina como en la parte espiritual. Entonces nos estamos enfrentando literalmente a una planta sagrada, una planta que tiene un espíritu propio y que tiene una forma de trabajarse a sí misma y cuyo objetivo de alguna forma, si lo vemos como una cuestión en la que todos estamos conectados, cumple una función especial, que es el aliviar el dolor y el sufrimiento humano. Lobsan, muchas gracias. Para la gente que no está familiarizada tal vez justamente con estos nombres, con dopamina, con anandamina, con todo las funciones que vendrían a tener los neurotransmisores en nuestros estados de ánimo y en la forma en la que percibimos el mundo, Lobsan, tal vez lo que te voy a pedir es algo muy complejo, discúlpame, pero ¿podrías resumirnos un poquito, aparte de lo que nos acabaste de explicar de los neurotransmisores de la dopamina, y de la anandamina, ¿cuál es la función en general de los neurotransmisores en nuestro cerebro? Y se ha hablado mucho de la capacidad del cannabis de generar un equilibrio a nivel de neurotransmisores. ¿Nos podrías, por favor, de una manera como para que podamos entender, hablar al respecto? Claro que sí. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros funcionamos con grasitas, pongámoslo así en palabras cotidianas. Esas grasitas son las hormonas o lípidos que se producen en nuestro cerebro para poder conducir la información de una neurona a otra. Entonces, cuando nosotros transmitimos una información de una neurona a otra, necesitamos los mensajeros que se llaman. Entonces, los mensajeros neuronales son específicamente sustancias que permiten que haya de una neurona a otra una sustancia que se transmite para poder enviar información. En este caso, por ejemplo, en el caso específico de depresión, ansiedad, la serotonina. Hablemos del contexto de la serotonina. La serotonina es una sustancia producida por el organismo que regula una gran cantidad de funciones vitales, entre ellas las del sentido del humor. Entonces, cuando hablamos de la serotonina, tenemos que hablar de grados o de cantidades que tenemos internamente de esta hormona. Cuando la tenemos de forma normal, en un caso de tristeza, todos actuamos de una forma tranquila, calmada, aceptamos lo que está sucediendo. Pero cuando esto se exacerba, la serotonina cumple una función específica y empieza a reducir su intensidad y su producción. Esta reducción de la serotonina
hace que literalmente nos desregulemos. Y esta desregulación fisiológica de la serotonina, que es la que nos permite sentir felicidad, se empieza a agotar y nuestro propio organismo empieza a generar otras sustancias para poder compensar esta ausencia, ¿no? Entonces, por eso hacemos deporte, por eso hacemos meditación o hacemos alguna otra actividad que aumente la cantidad de serotonina. Entonces, cuando la serotonina cambia y viaja de una neurona a otra, lo hace con dos sustancias que están conectadas con el placer, que son justamente la anandamida y el 2-HG, que es la sustancia específica que se descubrió en la década de los 90. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que la serotonina necesita transportarse con la anandamida y con el 2-HG para poder generar la comunicación entre las neuronas. Esto lo logra de forma natural, lo logramos cuando logramos algo, por ejemplo, cuando nos sentimos satisfechos por haber logrado un objetivo, o desde cosas biológicas, cuando sentimos la satisfacción del hambre, haber comido, segregamos estas sustancias. Y estas sustancias se las puede encontrar también fuera, y principalmente se las encuentra en la planta del cannabis. Entonces, lo que hace el cannabis es regular, modular, es la palabra técnica, la transmisión de información cerebral a través de las neuronas, ¿sí? Es decir, lo que hace el cannabis es modular la frecuencia, la estabilidad o la inestabilidad de nuestros sentidos internos, de nuestras emociones, y ponerlas en un equilibrio. Ese equilibrio se llama homeostasis. Muchas gracias, Lobsan. Discúlpame que te interrumpa un segundo. Sí. Según lo que ahorita acabo te escucho, ¿no? Y lo que logro integrar es justamente que entre ciertas situaciones de la vida cotidiana, ahora se habla mucho de una de las enfermedades del siglo XXI, que es el estrés, la ansiedad. Sí. Estados consecutivos, constantes, cotidianos, que se repiten de estrés y ansiedad, supongo que podrían devenir en una patología. Correcto. Sí, es decir, que en este sentido el cannabis podría de alguna manera ayudarnos a enfrentar estas situaciones de estrés. Sin embargo, lo que supongo que sería de cambiar es la situación de estrés como tal. Claro, en este caso hay que tomar en cuenta la perspectiva desde la que trabajo. La perspectiva que yo desarrollo es la denominada psicología cognitiva, y esta tiene que ver con el proceso del pensamiento. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. La psicología cognitiva nos plantea que existen ciertos pensamientos que son distorsionados. Por ejemplo, pensar constantemente en que todo nos va a salir mal. Ese es un pensamiento distorsionado y nos genera internamente una serie de neuromodulación afectada. Es decir, le afecta directamente a nuestras emociones el pensar que todo nos va a ir mal o que todas las cosas que estamos haciendo no están funcionando. Y esto, perdón, desregula la parte interna de nuestro cerebro. Al estar desregulado, lo que produce es una ausencia de estas sustancias de las que estamos hablando, y por lo tanto produce la necesidad de poder regresar a la homeostasis a través de alguna forma, por ejemplo, comida, la vida sexual, la vida activa, ¿sí? Entonces, es importante darnos cuenta que el pensamiento produce el lenguaje, y el lenguaje produce la realidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos pensamientos adecuados, vamos a generar por nuestra propia cuenta la anandamida y los neurotransmisores necesarios para poder enfrentar situaciones que nos pueden resultar desagradables. De ahí la importancia de tener pensamientos adecuados, equilibrados en nuestro interior, y vigilar lo que estamos pensando, ¿no? Ahí estás refiriéndote tú ya a terapia psicológica, ¿no es cierto? Exactamente, la terapia que puede ser asistida con el CBD, hablando ya de nuestra planta, que puede ser asistida con el CBD porque el CBD permite una regulación y una neuromodulación, y esto permite regresar a una situación de estabilidad psicológica y trae el alivio, que es una de las cosas más hermosas que hace la planta, ¿no? Aliviar al usuario. Muchas gracias, estimado Lobsam. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat del Zoom que les voy a leer, y después vamos a pasar, después de estas preguntas, a una pregunta para nuestro querido amigo Andrés Aguirre, psicólogo especializado también, que nos va a estar compartiendo el tema de reducción de riesgos y daños.
Ya, Jean-Pierre nos dice, por favor, ¿se podría dar permiso para poder grabar el conversatorio ahí a nuestras amigas que nos están ayudando en la parte técnica? Eric David nos dice, en el caso de que el aceite no me haga efecto cuando me ponga en movimiento o me levante de la cama, ¿qué podría recomendarme? Alex Kingalombo nos dice, ¿en qué caso se puede usar? Javier nos dice, los otros 110 fitocannabinoides que hacen se han estudiado. Y nos preguntan también cuál es el otro endocannabinoide que hablábamos aparte de la anandamina. Alguien que se anime a preguntar tal vez a nuestro amigo Eric, que nos pregunta, y gracias Eric por la pregunta, esto les voy a hacer esta pregunta específicamente, doctora Lobson y también Andrés, a los tres como profesionales de la salud. Esto no solamente pasa con el aceite, pasa con muchos medicamentos, ¿no es cierto? Va a depender mucho la respuesta del organismo, va a depender el tipo de patología también. Pero en el caso de los aceites como tal, ¿cuáles serían algunas de las causas por las cuales el aceite parecería que no tiene efecto, que no tiene o la concentración o la efectividad que se está esperando? ¿Quién se anima? Bueno, por parte de la doctora Cannabis, de acuerdo a la pregunta que hicieron para grabar el video, pues estamos grabando el video para poder compartirles después de que finalice, ¿ya? Muchas gracias. No sé, Lobsan, Andrés o tal vez doctora Isabel, ¿quién nos puede ayudar? ¿Por qué un aceite puede parecer que no es efectivo? Y repito esta pregunta porque creo yo que hay que puntualizar que ha habido un marketing muy agresivo, por decirlo así, en torno a las capacidades terapéuticas del cannabis. ¿Cuáles serían las razones por las que un aceite podría no ser efectivo? Y pongo una coma, tomando en cuenta que en Ecuador aún no existe la posibilidad de sacar un registro sanitario o tener un examen específico para tener la cantidad exacta de miligramos de cannabinoides puros en el aceite. Claro, es que hay algunas cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando uno toma un aceite, tiene mucha influencia cómo está el tracto digestivo. Si nosotros estamos con el estómago lleno o con el estómago vacío. Eso tiene mucho que ver, porque hay gente que quiere un efecto rápido y el aceite recién empieza a hacer efecto a las 2 horas. Hay gente que en cambio está con el estómago vacío y le empieza a hacer efecto a la media hora. Entonces, depende mucho de cómo esté. Otra cosa es cómo está elaborado el extracto, ¿no? Porque, por ejemplo, el THC está en estado ácido normalmente en la planta y solamente cuando se lo calienta o se lo lleva a una temperatura mayor a 120, 115 grados, recién ahí se descarboxila y el THC se vuelve activo. En cambio... ¿A qué te refieres que se vuelve activo? Discúlpame que te interrumpa, O sea, Isabel, porque hay algunas personas que no estamos familiarizadas tal vez con los términos ya, para el que puedan THC el que está en la planta es el THCA, así es, se encuentra en la planta, en THCA. Entonces, si es que la gente le coge de la planta y le hace una extracción en frío, por ejemplo, con hielos de agitación, que es como el isolator, por ejemplo, que se saca con hielos de agitación, sale la resina cruda sin calentarse, o por ejemplo, cuando se le pone a macerar en alcohol frío, el THC está inactivo, está en forma ácida. Y el rato recién el que se le calienta, ahí es que el THC se activa. Y como el THC es el que tiene las cualidades psicoactivas, por decir, ahí es cuando la gente, por decir, le siente propiamente. En cambio, el CBD, como no tiene sus cualidades psicoactivas, es más difícil de que la gente sienta algo, sienta alguna sensación. Es como por decir que una persona está tomando, es como un inmunomodulador, es un ansiolítico, pero no actúa igual que tomarse un diazepam o tomarse un alprazolam o un inmunomodulador, por ejemplo, como un meticorten, un corticoide. Esos son fármacos que uno siente totalmente, por ejemplo, con los ansiolíticos uno siente inmediatamente un ansiolítico químico. El CBD no. El CBD, como no es un ansiolítico de ese tipo, relaja a la persona de una manera distinta. Es como que simplemente le hace sentir bien. Simplemente hace que la persona no sienta ansiedad. No sé si me hago entender. Sí, Isabel, creo que para entenderte un poco, según lo que entiendo, por ejemplo, si es que hubiera un niño que tiene un grado profundo de epilepsia y necesitaría un aceite de un alto grado de concentración, si es que nosotros le damos un aceite de alto grado de concentración con el THC descarboxilado, ese niño, esa niña va a tener un efecto psicoactivo, va a sentirse high, pese a que va a ser medicinal.
Si es que no le damos, si es que no se descarboxila ese aceite, es decir, si es que le tenemos de su forma ácida, esa niña o ese niño no va a estar high, pese que no va a tener los procesos de convulsión, porque la medicina igualmente ha engrasado. ¿Me equivoco? Viene siendo más o menos así. Exacto, exactamente. Pero eso hay que hacerle realmente con mucho Mucho cuidado. cuidado. O sea, es un proceso que no se puede hacer tan fácilmente. Con Simplemente acompañamiento médico claro. Y obligatorio, para ¿no? niños sobre todo es preferible dar solo CBD en este caso. CBD. Ujú. Muchas gracias, Isabel. Esta pregunta es para nuestro querido amigo Andrés, Andrés Aguirre, que es psicólogo. Él ha tenido varias experiencias de acercamientos con grupos en Colombia, donde el tema de adicciones y el tema de uso de sustancias, pues se ha manejado con pinzas, ¿no? Tomemos en cuenta todas las características sociopolíticas, históricas que tiene nuestro país vecino, que ha hecho este problema de las drogas, pues que sea un tema de debate público de muchos años. Afortunadamente, en los últimos años se han abierto perspectivas más humanas, se ha humanizado, de hecho, ha quedado atrás de los conceptos de la guerra contra las drogas y ahora son estas nuevas conceptos, estas nuevas formas de abordar el tema, que es la reducción de riesgos y daños. Andrés, muy buenas noches. Y la primera pregunta que quisiera hacerte en el tema del cannabis medicinal, porque contigo en el transcurso de la entrevista quisiera que abordemos los riesgos y daños de los usuarios lúdicos, que a veces lo topamos y me es muy grato para mí tener tu experiencia como psicólogo que ha estado en torno al tema. En referencia al cannabis medicinal, se ha abierto ya el Código Penal, se ha modificado, se ha integrado ya el cannabis como una posibilidad terapéutica en el Ecuador. ¿Qué riesgos siguen teniendo los usuarios de cannabis medicinal mientras estas leyes no agiliten el poder conseguir medicina registrada y de calidad? Ejemplo, yo soy una persona que está en un proceso de quimioterapia y veo en el internet uno de tantos aceites que venden y lo compro. En esa transacción, en ese momento que yo estoy entrando al internet y estoy comprando un aceite que tal vez yo no conozco dónde fue hecho, no sé los grados de asepsia, la calidad, la concentración, ¿a qué riesgos me estaría yo sometiendo y cómo se podrían, a nivel de reducción de riesgos y daños, reducirlos? Bueno, Alex, gracias y buenas noches a todos los colegas y a las personas que se han conectado. Solo tomo un poco de pie lo que decía la colega anteriormente. Nosotros debemos considerar que siempre el consumo o el acceso a la sustancia va a demandar un riesgo. ¿Sí? En este sentido me refiero a que tú no estás yendo a comprar el aceite a la Sana Sana o a cualquier otra farmacia en este momento. Entonces, tú ahí tienes, en lo que se refiere en el acceso a la sustancia, tú tienes el riesgo de comprar un aceite que no reúna las mínimas condiciones. ¿Qué te puede producir esto? Tendríamos dos escenarios posibles. Uno, al menos uno sencillo que a veces me ha pasado inclusive en la práctica profesional, una intoxicación. Primero vas a tener una intoxicación y la colega Isabel lo señalaba bastante bien. En otros casos también tienes trastornos digestivos, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante primero acudir o buscar centros o lugares de expendio calificados, ¿sí? Yo quisiera más o menos reseñar lo que pasó, por ejemplo, con el ejemplo de Silk Road en los Estados Unidos, cuando la gente empezó a vender vía toda esta red negra que había y la gente empezó a poner los comentarios. Si es una persona acreditada, empieza a ver que es un tratamiento serio, es un tratamiento comprobado con médicos, que se te hace un abordaje integral, entonces ahí obviamente tú te vas a sentir más seguro. Pero si yo compro en un lugar bastante inseguro, tú estás incrementando los riesgos a, primero, que no sea efectivo, segundo, a una intoxicación o a un trastorno estomacal como mínimo, y tercero, también la posibilidad de que el paciente se complique. Porque algo que quizá los colegas no han mencionado es que muchas veces siempre hay que tener cuidado en el manejo medicinal por las interacciones medicamentosas. Una interacción medicamentosa puede generar una respuesta diferente a la esperada. ¿Sí? Entonces, siempre hay que mirar cuáles son las condiciones preexistentes del paciente. Si probablemente yo tengo diabetes o hipertensión, necesito un abordaje mucho más específico de un profesional de la salud que reconozca todas estas limitaciones o estas particularidades, ¿sí? Entonces, yo creo que esos serían los puntos principales, estimado Alex. Muchas gracias, Andrés. Saben que en torno a lo que estamos hablando justamente es muy importante justamente tener una reglamentación y una posología y pruebas para los aceites, ¿no? Para las personas que nos dedicamos a sembrar, pues es muy importante que podamos acceder básicamente pues
semillas, en primer lugar, que tengan un equilibrio entre el THC y el CBD. Ahora es muy común que las grandes marcas de semillas mundiales han desarrollado cepas que tienen una excesiva carga de THC, que es las que más demanda tienen en el mercado lúdico, y ahora también cepas que tienen una gran cantidad de CBD. No estoy diciendo que sean semillas malas, son semillas que son seleccionadas por sus características, pero empiezan a mostrar un equilibrio que no se ve comúnmente en la naturaleza. Usualmente la naturaleza en los milenios que existe la ganja ya, pues ha ido desarrollando plantas con ese equilibrio entre todos los cannabinoides, ¿no? Eso como por acotación. La siguiente pregunta va para la doctora Isabel. Isabel, justamente nosotros estábamos hablando y a mí me interesaba mucho tu intervención porque yo te comenté que queríamos también desmitificar algunas cosas, ¿no? Queríamos ir desmenuzando dentro de lo que cabe y dentro de que el espacio nos da la posibilidad esto de los usos del cannabis, y hay veces que tiene mucho que ver la salud con las formas de vida, específicamente con la alimentación. Estamos hablando que una de las próximas enfermedades del siglo XXI es el sedentarismo también. En algunos lugares ya lo comparan a fumar cigarrillos, al sedentarismo. Entonces, pregunta para ti, mi estimada Isabel, y discúlpame que sea así como práctico, ¿no? Ejemplo, viene una señora tal vez de 50 años o un señor de 50 años a tu consulta, que por cosas de la vida tienen trabajos en los que tienen que estar sentados. Es una señora que tal vez es secretaria o es un señor que tal vez es chofer, es conductor de automóvil. En ese sentido, si es que esta persona llega a tu consulta y tú no haces una valoración respecto a su alimentación, si es que tú en este sentido, como una terapeuta que quiere usar cannabis, lo único que haces es suministrar cannabis, ¿en qué estamos incurriendo ahí? ¿Es ético? ¿Hay algunas otras dimensiones que se tienen que tomar en cuenta para que haya una respuesta positiva al medicamento? Y lo digo por poner un ejemplo. Hay personas que somos celíacos a ciertos alimentos, a la lactosa, al gluten, a ciertos medicamentos incluso, pero usualmente la comida y no lo sabemos. Estamos en procesos de intoxicación constante. ¿Qué efecto puede tener el aceite si es que yo no sé en primer lugar estas condiciones previas que tiene mi cuerpo? A ver, bueno, cuando uno recibe a un paciente siempre tiene que empezar por la historia clínica, ¿no? En la historia clínica se ven todos los antecedentes, los hábitos, y generalmente se trata como médico, en el caso mío, que hago un tipo de medicina más bien integrativa, haciendo un abordaje desde la parte nutricional, ejercicio, hábitos y todo lo demás. Entonces, se hace para que haya realmente un efecto en enfermedades crónico-degenerativas, que es en donde más funciona el cannabis, siempre se tiene que hacer un cambio integral, cambio de todo lo que son, tiene que haber una alimentación saludable, consumo adecuado de minerales importantes en la nutrición, por ejemplo el magnesio, que muy poca gente le toma en cuenta y que ya no está presente en los vegetales ya en las cantidades que se debería. Pero en las personas que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, realmente no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación de dar cannabis. Es más, sirve como un neuroprotector porque estos dos tipos de enfermedades causan a la larga problemas neurodegenerativos, y el cannabis, sobre todo si es que está con altas dosis de CBD, actúa como un neuroprotector. Entonces, por ese lado nos ayuda bastante. No está, como les digo, no está contraindicado. También nos ayuda para regular el sistema inmunitario, porque las enfermedades crónicas se asocian con problemas también de degeneración de los cartílagos, de más artrosis, por ejemplo, de dolores. Cuando hay obesidad siempre hay generalmente artrosis de columna, de rodillas, de cadera. Entonces es una planta maravillosa porque también es antiinflamatoria y es analgésica. Entonces, no está contraindicado. Lo que sí está contraindicado, por ejemplo, es en personas que tienen consumo lúdico y desean consumir variedades con dosis súper altas de THC y tienen trastornos psiquiátricos de por medio. Por ejemplo, tienen tendencia a la psicosis, a estos delirios persecutorios. En ese caso, el THC no nos conviene porque el THC más bien puede ayudar a fomentar más este tipo de ideas. En cambio, el CBD no es un antagonista propiamente, pero es un modulador de la acción del THC en este sentido. Se llama regulador alostérico, o sea, hace que los receptores
del CB1, en el que están sobre todo en el sistema nervioso central, ante el THC se regulen y no se sientan de esa manera tan agresiva por el cuerpo. Como tú decías, y es algo súper sabio, en las últimas décadas el cannabis fue modificado genéticamente, no a nivel de, no me entiendan a nivel de transgénicos, porque eso no es así, sino que a nivel de selección de especies, o sea, a nivel de mejoramiento vegetal que se llama. Las cepas se fueron haciendo cada vez más altas en THC y eso no es lo conveniente, porque eso no es lo natural. Lo natural en la planta era que sea más equilibrada, porque el THC es un sedante, es un relajante, es un antidepresivo que le ayuda realmente a modularse al THC. Entonces, en enfermedades crónicas, como te decía y respondiendo a tu pregunta, va bien, va bastante bien. Sin embargo, la tolerancia depende mucho de la personalidad. Si es que la persona, por ejemplo, tiende a la ansiedad o es una persona bastante ansiosa, una persona que es bastante nerviosa, por decir, no le va a ir bien ni una pequeña dosis de THC para dormir, porque se siente un poquito, puede sentir un poquito el efecto y se va a sentir desestabilizada. Pero si es que es una persona abierta a la que uno le puede explicar qué se puede sentir en el caso de que el THC se despertara, por decir, cuando se da gotas para dormir, y la persona siente y no se altera y duerme bien, va perfecto. O sea, también depende de la acción que tiene el médico con el paciente. De acuerdo, muchas gracias, Isabel. Y sabes que preguntamos esto porque nosotros dentro de la investigación que hemos hecho también en torno al cannabis medicinal, nos damos cuenta que justamente ha habido una especie de desinformación respecto al THC, ¿no? Hay que tomar en cuenta que históricamente el primer cannabinoide legalizado para investigación fue el CBD, justamente por sus características no psicoactivas. Ahora que se empieza a investigar el THC también, se habla mucho del efecto de séquito, ¿no? Y con esto quiero introducir una pregunta a mi estimado Lobsang. No sé si estás ahí, Lobsang. Voy a esperar que me confirme el Lobsang. Sí. Sí. Estimado, buenas. Amigo, mira, para la gente que nos está escuchando, le reitero, Lobsang es un profesional tiene estudios superiores en salud mental y maneja el tema de terapias no psicológicas, aparte también de ser un usuario medicinal del cannabis. Lobsang, ha habido una estigmatización muy grande a los efectos terapéuticos, tanto del THCA, del THC en su forma no descarboxilada, como del THC descarboxilado. Me estoy refiriendo en su forma de vaporización o bajo su forma de fumar, de comer una galleta que está descarboxilada también. En este sentido, Lobsang, en tu experiencia como psicólogo, ¿nos podrías mencionar dentro de las terapias emocionales, dentro de terapias psicológicas, cuál es el valor o cuál es la función que llegaría a tener la combinación del CBD con el THC, sea en su forma descarboxilada o en su forma no descarboxilada? Claro, hay que tener en cuenta digámoslo así, la proporción que se le debe conocer para poder generar la reacción terapéutica, ¿no? La reacción de 1/1. Entonces, para que un poquito tengamos la idea, la planta en sí misma, toda planta de cáñamo tiene THC y CBD, toda. Es indistinto el hecho de que haya una que tenga más o menos, ¿no? Toda planta tiene THC y CBD. Y si lo vemos de una forma mística, inclusive simbólica, una de las dos cumple la función de ser yin y la otra es yang, ¿sí? Porque CBD es tranquilo, es más pacífico, mientras que THC es hiperactivo, ¿sí? Entonces nos encontramos con dos polos hermosos que la misma planta nos da. Y sí, en efecto, como estábamos conversando, los grados de THC en las plantas actuales han generado muchos cambios con respecto a la psicodelia en particular, porque ahora inclusive tenemos malos cannabis, ¿no? Tenemos una creepy, por ejemplo, que puede ser muy contaminante para el cuerpo y puede hacer daño realmente. Entonces es muy importante saber con lo que estamos trabajando. Sí, entonces, en este aspecto, lo que puede ayudar y lo que ha ayudado ya definitivamente a partir de mi experiencia clínica es el consumo del CBD en un porcentaje sería del 0.8 más o menos por ciento de THC
con un incremento del 20% del CBD, si es que se le hace la relación estadística de 1 por 1, ¿no? Si estos son fórmulas químicas que uno las puede ver tranquilamente en internet, puede ver cómo se hace la relación de 1 a 1, que se llama 1 THC, 1 CBD. Y en el caso de la depresión, por ejemplo, una de las características importantes que ya los datos lo han comprobado a través de la investigación clínica, es que para tratar depresiones profundas o depresiones refractarias, de esas que son ya difíciles de trabajar, se necesita un 5% de THC. Es decir, se necesita una cantidad importante de la parte hiperactiva porque la persona está deprimida, ¿no? Entonces, como les decía, hay una relación muy simbólica, muy interesante entre la parte pasiva, que sería el CBD, y la parte activa, que sería el THC. Entonces, el THC es del que se ha investigado con respecto a depresión, que está adecuadamente indicado y obviamente debe ser acompañado por el médico o el psicólogo tratante, porque claro que sí, se puede tener una intoxicación y puede existir lo que técnicamente en psiquiatría se llama la psicosis canábica, que es la sensación de persecución intensa, ¿no? La sensación de ansiedad y del no poder controlarte a ti mismo. Porque la planta es muy inteligente, o sea, la planta por sí misma hace un trabajo muy peculiar, porque cuando la usas con respeto, ella te respeta también, pero de igual manera, cuando no la utilizas de una forma adecuada, sino simplemente por pasar el rato, ella misma como que tomaría cierta venganza en algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, quitándote la memoria. Es una de las cosas típicas que suele hacer la planta como una parte mística, esotérica, especial de ella misma. Muchas gracias, Lobsang. Entonces, que al respecto, ha habido mucha información en efecto, ¿no? Del THC, del CBD, y es muy interesante lo que menciona Lobsang, porque ahora en Estados Unidos se registran incluso ya muertes por marihuana sintética, ¿no? ¿Qué es la marihuana sintética? Es sintetizan la molécula del THC, la reproducen y esto están poniéndose en los vaporizadores, ¿no? Ya muchas de estas marihuana, de este cannabis sintético no sale de la planta como tal, es sintético. En este sentido, cuando estamos hablando de procesos de laboratorio, hay que ser muy, muy minuciosos, porque en el caso de la psicosis canábica que menciona Lobsang, este exceso de THC, este bombardeo de THC hace que todo nuestro sistema nervioso central colapse, ¿no? Yo personalmente he tenido la oportunidad, muchos de ustedes, haciendo un paréntesis, muchos de ustedes saben del trabajo que hacemos con el Monstruo de la Marihuana, con Quitutambo, hemos hecho muchos festivales musicales, poesía, hemos hecho un poco de cosas. En par de estos festivales yo he visto a gente que fumando extracciones ha llegado a tener lo que se conoce como una pálida, como un blancazo. He visto incluso a gente vomitar, como que le empiezan a coger espasmos por un exceso de THC en el cuerpo. Entonces ahí para la gente que nos está escuchando, tomando en cuenta las opiniones profesionales de las personas que están aquí hablando, de la doctora, de nuestros compañeros y amigos psicólogos, queremos hacer este llamado, ¿no? Que si bien es cierto el cannabis lúdico ha tenido un boom también a nivel mediático, hay que ser muy conscientes que no siempre la planta con mayor THC, que es la que se nos propone que podría ser la más apetecida, no siempre va a ser la mejor en función del equilibrio, ¿no? En función de la homeostasis de la que estábamos hablando hace un momento como tal. Muchas gracias, Lobsang. La siguiente pregunta es para Andrés, en función de los riesgos y daños. Andrés, hace un momento yo estaba hablando, mencionaba a la gente que se conectó, ¿no? Que justamente en Colombia ha habido un proceso de pasar de drogas mucho más dañinas, como la pasta base, como la heroína, y dejar esas drogas que son mucho más dañinas y dentro de este proceso de ir alejándose de estas drogas que tienen una dependencia química, biológica, que es distinta a la que podría producir el cannabis. En este sentido, el cannabis ha jugado un rol muy importante y ha habido algunas experiencias de uso del cannabis justamente para estas personas que están, de hecho, en situación de calle, ¿no? Para gente que vive en la calle y que en el caso de Colombia son, pues, realidades muy, muy duras. Andrés, no sé si me estás escuchando, tal vez. Sí, amigo, perfecto, sin problema. Andrés, en ese sentido, ¿nos podrías como mencionar, describir cómo ha sido el uso del cannabis como sustancia en el proceso de paso de sustancias, si no me equivoco, ese es el término, en relación a drogas duras como la heroína o la pasta base?
Bueno, Alex, la experiencia colombiana la conozco con algún detalle, pero entendamos que también esta es una propuesta mundial. Entonces, dentro del tema de reducción de riesgos y daños, por ejemplo, sobre todo con lo que significan cocaínas fumables, hablemos de pasta a base de cocaína o bazuco comúnmente, denominado, o si quieres, pistola, o el nombre que quieras ponerle, normalmente una de las estrategias que se ha utilizado es la sustitución. Es decir, si tú tienes un paciente, si tú tienes un usuario que 5 veces al día o 5 días a la semana está consumiendo pasta base de cocaína, se empieza a hacer el abordaje integral que antes señalaba la colega y tú empiezas a sustituir la pasta base de cocaína por la marihuana, ¿sí? Entonces empiezas a sustituir esto buscando, obviamente, un mejor alejarse de esta sustancia que es más nociva, que sería la pasta base de cocaína y todo lo que implica las cocaínas fumables, y más bien que el paciente se vaya acercando al cannabis. Incluso más adelante tú vas bajando y vas poniendo tabaco, por ejemplo. Hay personas que se mantienen, han dejado la pasta base de cocaína y han entrado al consumo de cannabis con todas las particularidades que tiene. Recordemos también que el manejo de la parafernalia es importante, porque dentro del tema de reducción de riesgos y daños, que es una política integral o un abordaje integral, no podemos concentrarnos solo en la sustancia, es una práctica integral, que significa que yo tengo que mirar todas las particularidades que tenga el usuario, cuáles son las realidades de consumo del usuario, cuál es el tiempo, cuál es la intensidad, cuál es la parafernalia que utiliza. A veces esto de la parafernalia las personas no lo consideran. Muchas veces en la práctica uno se ha encontrado con estudiantes que están consumiendo marihuana en tapas de cero, ¿sí? Entonces, tú tienes un riesgo primero al consumir un plástico que se está quemando. Entonces, el tema de la parafernalia a veces los usuarios no lo consideran, ¿sí? Entonces, esta ha sido un poco la experiencia de Colombia. Acá en Ecuador no se ha documentado al detalle todo el tema de sustitución, pero sí ha habido, yo conozco de colegas que han hecho esta práctica y sí les ha dado buenos resultados. Muchas gracias, Andrés. Sabes que en relación a este tema, como justo del paso de sustancias, ¿no? Me parece increíble ahora cómo países como Ecuador hemos sido literalmente bombardeados por desinformación, ¿no? En mi caso particular, pues, por ponerles un ejemplo, mis padres, mi padre, mi madre, mis tías, mis tíos, usualmente no logran diferenciar entre cannabis y otras sustancias, por ejemplo, y se mete a todas las sustancias dentro del mismo saco, ¿no es cierto? Se mete tanto a la heroína como a la pasta base, como, bueno, al alcohol y X sustancias dentro del mismo saco de las drogas como tal. En este sentido, Andrés, devolviéndote la palabra en cuestión de riesgos y daños, hemos visto que para acceder a cannabis lúdica, los usuarios, las usuarias, tienen que recurrir a lugares donde usualmente no hay mucha seguridad. De hecho, conseguir el cannabis como tal puede ser mucho más peligroso que el cannabis en sí mismo. En este sentido, ¿cuál crees tú que debería ser la dirección que debe tomar el gobierno, tomando en cuenta también que es una posibilidad de promoción de empleo local de grandes dimensiones, como ya está pasando en Colombia? Bueno, Alex, hay que entender una práctica que es algo concreto. El tema de reducción de riesgos y daños dentro de la normativa del Ministerio de Salud Pública está considerado, está contemplado. Sino que ahí nos enfrentamos a las limitaciones que tiene la política pública, es decir, que la política pública no se ha podido ejecutar y también ha habido una mala interpretación del tema de qué es reducción de riesgos y daños. Hay varios profesionales de salud que escuchan reducción de riesgos y daños y se asustan. Y solo en la práctica tú te enfrentas con pacientes que consumen cocaínas fumables o heroína inyectable, inclusive drogas sintéticas. Entonces tú tienes que entender toda esta realidad. Respecto al acceso, nosotros tenemos que entender dos cosas. Yo creo que primero tenemos que alejarnos de los temas moralistas, y en esto quisiera ser lo más duro posible porque la toma de decisiones está muy plagada por temas moralistas. Segundo, entender que las personas que usan o consumen drogas o tienen consumos problemáticos son un grupo diverso, son un grupo muy heterogéneo que responde a distintas realidades. Después, el acceso a la sustancia. En este momento, en esta coyuntura, en esta crisis, revisaba algunos datos, ha generado dos situaciones. Una, primero, se han elevado los costos y los riesgos se han incrementado.
porque intentar acceder a la sustancia en tiempo de cuarentena va a ser complicado. Si yo tengo o si yo enfrento una condición de abstinencia o no, va a ser mucho más complicado y mi acceso a medicamentos para sostenerme este proceso de abstinencia y todo el proceso terapéutico en este momento no se está desarrollando como quisiéramos. Entonces, yo creo que hay que transparentar. Una buena experiencia son los clubs canábicos, ¿ya? Es decir, un grupo de personas que se reúnen, podrían ir a una notaría, porque la normativa es clara, está prohibido la venta y comercialización. El club podría registrarse, decir, señores, nosotros no vamos a comercializar esta planta, es para autoconsumo. Ese podría ser una salida, que hay muchas experiencias en Brasil, hay muchas experiencias en Chile respecto a este tema. Con el autocultivo, las personas se reducen los niveles de riesgo respecto a la sustancia que vas a consumir. Tú le estás criando, tú le estás mirando. Se reducen los niveles de riesgo respecto a exponerte a este mercado ilegal de violencia que se genera en torno al tráfico de sustancias, ¿sí? Entonces, yo creo que en este momento, el día de hoy, la Asamblea estaba en el debate de la ley de drogas y hablaba de asignar competencias a los GATS. Pero yo creo que esas serían las principales estrategias, que la reducción de riesgos y daños se aplique, ya que el modelo de reducción de riesgos y daños en el Ecuador debe aplicarse. No solo podemos centrarnos en el modelo de la abstinencia. Muchas gracias, Andrés. Y totalmente de acuerdo, ha sido, de hecho, es esta transición, ¿no?, de la guerra contra las drogas que justamente proponía y hacía ver a las sustancias como lo peor del mundo. Hay que tomar en cuenta que las plantas, específicamente los enteógenos, han acompañado a la humanidad pues desde antes o sea, están desde antes de la humanidad, han acompañado a la humanidad desde que esto existió. En ese sentido, hago otro paréntesis, les queremos invitar en un futuro, estamos preparando una vez más, ¿no?, el conversatorio que hemos hecho por algunas veces ya, que se llama Hablemos de psicoactivos, de psicoactivas, que es una propuesta para conversar de las posibilidades terapéuticas de sustancias como el LSD, como la psilocibina, como el MDMA, que en Estados Unidos, por ejemplo, están dando mucho que desear a nivel terapéutico dentro de las ciencias de la psiquiatría y de la neurología como tal. En este sentido, quería hacerte justo esta pregunta, Lobsan. Se ha hablado mucho del uso del cannabis con síndromes de la voluntad, que hace perder la voluntad. Esto yo lo contrasto con algunos datos históricos. En Asia, por ejemplo, el cannabis fue usado por cientos de años para mejorar la concentración y la atención en procesos de aprendizaje. En ese sentido, Lobsan, tu perspectiva como profesional de la salud mental, ¿qué nos podrías decir al respecto del cannabis con estos procesos de voluntad, tomando en cuenta también que ahora muchos seres humanos, muchas personas, estamos en trabajos y estamos en actividades que no nos generan mucha satisfacción personal, espiritual y tampoco económica? Muchas veces estamos viviendo en una situación de precarización generalizada, muchos de nosotros. En ese sentido podemos llegar a tener estas sensaciones o estos estados de depresión, de falta de voluntad. ¿Cómo funciona ahí el cannabis? ¿Nos quita la voluntad? ¿Puede ser tal vez más bien un motor para empezar algo? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, bueno, yo considero que ahí hay que partir de un eje fundamental. Todo depende de la especie y también de la dosis. Sí, son dos cosas que están muy conectadas con la cuestión de disminuir o aumentar la voluntad. Porque de hecho se sabe que hay cepas, que hay especies específicas que estimulan a la persona y otras cepas que hacen que la persona se relaje. Entonces, tenemos las dos partes de la realidad canábica, ¿no? Hay que recordar que en la cuestión de la dosificación del cannabis es muy peculiar. El efecto que se denomina efecto bifásico, es decir, cuando hay una dosis pequeña, produce un efecto deseado, pero si es que a esa misma dosis se le incrementa y supuestamente se quiere obtener el mismo resultado, te da la vuelta hacia el otro resultado, ¿no? Por eso se le llama bifásico. Entonces, en la parte de tomar en cuenta cómo la planta ejerce una influencia en nuestro interior, va a depender mucho de también la personalidad del individuo, porque el cannabis no todo el mundo lo fuma o no todo el mundo lo consume. Y eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? Hay ciertas cosas que son hasta culturales.
Sí, usualmente quien consume cannabis no suele consumir mucho alcohol. Y la persona que consume alcohol está alejada en muchos aspectos del cannabis, ¿no? Entonces son cuestiones que también tienen que ver con la idiosincrasia de la persona. Pero específicamente, y esto, bueno, la psiquiatría tradicional nos lo dice, dice que el cannabis produce una disminución de la voluntad, pero pienso que son investigaciones muy sesgadas, ¿no? Son tenidas desde un punto de vista quizás muy farmacológico tradicional, porque en la tradición típica farmacológica médica, lo que se quiere es un individuo productivo. En este sistema que esperemos esté acabando con todo lo que está sucediendo y se den nuevas cosas, hay que tomar en cuenta que hay que darle tiempo a la tranquilidad, hay que darle tiempo justamente a la anandamida. ¿Sí? La anandamida tiene una característica muy especial, es la sustancia de la felicidad. Y esa anandamida se la puede obtener tanto por uno mismo, que tenemos los endocannabinoides a través del deporte, el ejercicio, la sexualidad, como a través de los fitocannabinoides, ¿no? Entonces, es importante potenciar a la planta dependiendo de su especie y es por eso que en Ecuador debemos psico y socioeducarnos con respecto a este enorme mundo del cannabis, porque se puede aprovechar muchas cepas para muchas cosas diferentes. ¿Sí? Así es diferente dosificar a una persona que tiene depresión que a una que tiene ansiedad. ¿Sí? En el mismo caso podemos ver las dos cosas, ¿no? Entonces, lo importante de esto, y para concluir, es tomar en cuenta que la voluntad de quizás que te produzca una planta después de fumarla, de no hacer nada o de quedar por allí, se la debe valorar como un momento para estar relajado y tranquilo, cosa que no se valora en el contexto capitalista. Sí, en el capitalismo es todo apuro, todo rápido y todo tiene que tener un resultado inmediato. El cannabis que de alguna forma te obliga a parar el tren y a tomar conciencia de lo que estás haciendo, porque es una planta que produce una serie de procesos cognitivos de cognición avanzada, ¿no? Porque empezamos a pensar sobre cosas existenciales y sobre otros elementos que nos pueden mejorar nuestra, ¿cómo te digo? Nuestra parte ociosa, entre comillas, que es lo que se le acusa al cannabis, ¿no? Entonces yo creo que es importante aprender a detenernos y aprender a aprender de la calma que nos puede producir el consumo tanto lúdico como el consumo medicinal del cannabis. Muchas gracias, estimado Lobsan. Isabel, esta pregunta nos la hacen llegar y tiene que ver, es una de las preguntas muy recurrentes y es el uso para mujeres en estado de gestación o de lactancia. ¿Qué tan recomendable o cuáles son las contraindicaciones que podrían haber para una mujer en estado de lactancia que quiera usar cannabis por problemas de estrés, de ansiedad justamente, o bueno, en general, por cualquier tipo de problema? ¿Cuál sería una contraindicación si es que la hubiera o cuáles fueran las precauciones que debería tomar esta persona? Estás con el micrófono cerrado, Isabel. A ver, todavía no hay suficientes estudios que nos dejen a nosotros prescribir cannabis con seguridad a las mujeres embarazadas y a las mujeres dando de lactar. En el embarazo, como todos sabemos, está un individuo en formación. Entonces, el sistema nervioso de este feto está realmente en un proceso acelerado de crecimiento neuronal. El cannabis es una sustancia que va a interferir en la modulación de esos neurotransmisores. Como les indiqué, no solamente en el propio CB1 y CB2, sino que tiene una interacción con muchos otros neurotransmisores, tiene interacción sobre el sistema inmunitario. Hay un estudio que dice que las madres fumadoras de cannabis que lo hacen frecuente, fumadoras de alto peso, por decir, gente que fuma todo el tiempo, todos los días, embarazadas, tienen una tendencia a tener niños con más alto índice de leucemias. Entonces, son estudios que hace falta más profundizar en medicina. Para encontrar evidencia se necesitan hacer estudios controlados, doble ciego. Este tipo de estudios como el que se ha visto son más retrospectivos y en la ciencia los estudios retrospectivos no son lo mismo.
Sin embargo, es una advertencia. En todo caso, si una mujer desea fumar, no debe, yo no le recomendaría que lo haga de manera seguida y en grandes cantidades, por este mismo motivo, ¿sí? En cambio, en la lactancia, la cuestión es que al ser el THC, o sea, al ser el cannabis y los cannabinoides, sustancias grasosas o resinosas, pasan por la leche materna en gran cantidad, pasan en una cantidad súper grande. Y como no hay estudios suficientes, no se sabe qué efecto tiene también en el cerebro de un recién nacido o de un niño pequeño, que también se encuentra en formación. Por eso es que todavía no se puede recomendar. Hay una página súper interesante que se llama e-lactancia. Esta página de lactancia es tanto para mamás como para profesionales de la salud. Uno pone ahí ginseng o pone aspirina o pone cualquier tipo de fármaco y dice según la evidencia que se ha encontrado si es recomendable o no. En esta página de lactancia el cannabis está en una categoría amarilla, que es sustancia que puede causar riesgo, sobre todo cuando se asocia a altos niveles de THC. En cambio, cuando se trata de CBD, no es lo mismo. El CBD es un poco más seguro en todo caso. No te escucho, Alex. Escucha bien. Ahí sí, Discúlpame. perdón. Es decir, que tenemos que tener una valoración médica siempre, un acompañamiento médico. Esto es muy importante para la gente que nos está escuchando. Usualmente el cannabis se utiliza como un complemento para para medicinas que no tienen contraindicación con el uso, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas, justamente por la información que hay, personas piensan que pueden dejar básicamente todos los medicamentos y suplementarlos por el cannabis. Hay que tomar en cuenta que lo que se recomienda es un uso complementario con supervisión médica. Sí, Isabel, querías comentarnos algo, disculpa. No, justamente estaba comentando antes eso, que hay que diferenciar mucho lo que es el consumo lúdico, el consumo recreativo, de lo que es el consumo problemático, ¿no? Cuando se trata de un consumo problemático del cannabis, es el sistema de recompensa está ya alterado, que es el sistema en el cual la dopamina actúa y hace que una persona se sienta como gratificada con una acción, o con, por ejemplo, cuando una persona hace un deporte o cuando una persona consume alcohol, por ejemplo, si la sensación ha sido placentera, si se activa el sistema de recompensa. Cuando la persona se vuelve un consumidor ya de altas dosis de cannabis, se puede ya como amortiguar este sistema de recompensa y la persona realmente necesita esta sustancia ya de tipo, es una necesidad fisiológica y también emocional importante. En este caso, en el caso de una mujer embarazada, por ejemplo, ahí hay que saber discernir si realmente necesita la sustancia porque no puede vivir sin ella, o puede hacer una pausa por unos meses. Si es que puede hacer una pausa por unos meses, significa que tiene bajo control la sustancia. Pero si es que realmente no puede dejar y realmente necesita para pasar su embarazo, es que tiene que hacer un análisis más profundo de su sistema de vida, ¿no? De cómo está manejando sus necesidades más internas, más profundas. Muchas gracias, Isabel. Siguiendo con el tema del cannabis medicinal, usualmente la mayoría de propuestas y la mayoría de percepciones se enfocan a los impactos, obviamente, que puede haber en la salud humana. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que justamente para que los individuos, las personas, hombres y mujeres, gocemos de salud, tenemos que crear medio ambientes sociales que sean óptimos para que estemos saludables, tanto físicamente como emocionalmente. Esta pregunta es para ti, Andrés. Tomando en cuenta todas estas posibilidades a nivel macroeconómico que ofrece la legalización del cannabis, tanto medicinal como cannabis lúdico, según tu perspectiva, dentro del impacto que podría haber esto en los individuos, en la reducción de riesgos y daños, Andrés, ¿cómo crees que podría afectar a las personas que ahora están en un círculo, no necesariamente de consumo, en un círculo de expendio, puede ser de microtráfico, de tráfico de sustancias? Y me estoy refiriendo justamente a aquellas personas que vemos en la calle que venden sustancias, que son usualmente las que están yendo una y otra vez presos y que son víctimas tanto de redes de corrupción como de redes de microtráfico. La pregunta es,
¿qué impacto podría haber en la vida de estas personas si se legalizaría el cannabis? Y hace un momento, Andrés, nos mencionabas el caso de países como de Europa, Colombia mismo, Canadá también tiene un uso una perspectiva muy interesante de la reducción de riesgos y daños. Y esta perspectiva implica modificar también la estructura social, ¿no? Cómo estamos estructurados socialmente, y esto ha generado un impacto. Andrés, ¿qué impacto positivo nos podrías mencionar que puede tener la legalización ya en las personas que están, por ejemplo, en estos círculos del microtráfico? No sé si me está escuchando, Andrés. ¿Sí? Sí, amigo. Bueno, ya esa pregunta casi es de la maestría de salud pública, amigo. Es una pregunta que tiene que ver ya con políticas públicas y es mucho más amplio, pero obviamente un poco la experticia de uno ha caminado un poquito por ahí. A ver, yo creo que nosotros tenemos que entender que este es un fenómeno multifacético, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que mirar todas estas particularidades que vamos a encontrar. El instante en que tú rompes esta cadena de producción, ¿sí? Esta cadena de estas personas que expenden o que comercializan de manera ilegal o irregular esta sustancia, podríamos hacer la transición a como lo que está pasando en este momento en Colombia respecto al tema de empezar a producir cannabis en otros contextos. Miremos todo el uso o toda la proyección de uso que tiene el cannabis. No hemos hablado del tema del cáñamo, no hemos hablado de todo lo que implica la parafernalia, ¿no? Entonces, yo creo que se podría hacer un poco, y esto lo tomo con pinzas, una transición de estas prácticas irregulares a unas prácticas legales. Ese me parece que sería un camino bastante saludable y sobre todo hay que entender también que muchos hablan del fenómeno socioeconómico de las drogas. La verdad, no sé, es un tema discutible todo esto, pero yo creo que ese podría ser un camino. No sé si hay más experiencias. Hay una experiencia, no es la mejor, pero por ejemplo, en Colombia tú tienes todo el tema de sustitución de cultivos que se está trabajando a partir del acuerdo de paz y todos estos procesos. No funcionó. No funcionó, ¿por qué? Porque no hubo el impulso económico. Mientras una hectárea ya de planta y para generar todo el proceso de coca te produce muchos millones una buena cantidad de dólares, volvemos de millones de dólares, producir aceite de palma o producir tomate no te produce eso. Entonces, ya son políticas públicas mucho más amplias, pero yo me atrevería a decir que en este momento es la coyuntura, mirando que el petróleo bajó, ¿ya? Yo creo que podría ser la coyuntura para pensar en una industria del cannabis a nivel industrial, algo mucho más grande y por las particularidades que tiene el Ecuador, por el tipo de tierra, por su altura, etcétera, yo creo que podría ser como una posibilidad importante. Muchas gracias, Andrés. Hay que tomar en cuenta también que el sector del agro en el país, ¿no? En toda nuestra tradición agrícola andina, pues nos podría representar grandes beneficios, tomando en cuenta también la altura, que estamos en la línea ecuatorial, tenemos el beneficio de 12 horas, 12 de luz y sombra, pues podría darnos un rédito a nivel de trabajo, ¿no? De inyectar fluidez a la economía local bastante importante. Voy a leer un par de preguntas que tenemos en el chat. Les agradezco a todas las personas que se han conectado, a todas las amigas y amigos que nos siguen por redes sociales y pues que de alguna manera acompañan y valoran el esfuerzo a través de comunicación comunitaria que tratamos de hacer con Pata Caliente Radio. Vamos ya a nuestro 6º año caminando como radio comunitaria, abordamos varios temas, no solo el del cannabis, y pues nuestro objetivo es trabajar en función de crear y desarrollar pues una comunidad donde podamos tener más diálogo, ¿no? Donde podamos ir construyendo, donde podamos irnos conociendo y de esta manera pues poder vivir mejor. Javier nos dice, la leche es rica en anandamina, la leche materna. Luis nos dice, Luis Ortiz, buenas noches, tal vez alguien tiene información respecto a la reglamentación referente al cultivo de la planta. Por interno, amigo, podremos pasarte lo que sabemos. Jorge Moreno, si mi cuerpo produce en exceso anandamida, ¿es motivo para no sentir ningún efecto con el consumo del cannabis? Siguiente, dice, ¿se puede quitar el trabajo a los narcos y dar trabajos a personas que quieren laborar con calidad y control? Totalmente de acuerdo, Efraín. Miley Torres nos dice, excelente el foro, me gustaría estar como oyente en los próximos eventos que realicen. Suscríbete a nuestras páginas, a nuestras redes y estamos ahí constantemente con propuestas. En este sentido, nos dicen que la leche materna ya tiene anandamida. Yo no conozco respecto al tema, pero no sé si doctora, tal vez Isabel nos tiene algo que comentar.
nos dicen que ya la leche materna tiene anandamida no sé el objetivo de la pregunta, si va dirigida a que no sería contraindicado el uso del cannabis o si es que está haciendo alusión que hay endocannabinoides ya presentes en el cuerpo tanto del lactante o de la personita que está en gestación y de la madre también. ¿Qué piensas al Claro, respecto, sí, sí, licenciado? hay reportes de que la anandamida hay en la leche materna. Sin embargo, es un proceso natural que no necesita un empujón ni nada, o sea, está ya equilibrado de por sí. No es algo que se necesite. Y como hablaste tú mismo, no sabemos cómo están hechos los aceites. Si es que el aceite que nosotros vamos a consumir tiene altas dosis de THC, ahí se va a desequilibrar el sistema endocannabinoide nuestro, del bebé me refiero, ¿no? O si es que tiene mucho CBD, por ejemplo. Algo que puedo de una vez, aprovechando esta discusión de los endocannabinoides y de los cannabinoides, los fitocannabinoides, hay un dato interesante, por ejemplo, en las enfermedades psicóticas o de la esquizofrenia, por ejemplo, se ha encontrado que tienen niveles demasiado elevados de anandamida y se ha hecho exámenes en sangre y en el líquido cefalorraquídeo, que es este líquido que está dentro del cerebro, y se ha encontrado que los niveles de anandamida son desproporcionadamente altos, o sea que tampoco es que la anandamida tenga que estar en dosis tan grandes. Y ahí es cuando sirve como un antipsicótico el CBD, porque el CBD es un modulador de la acción del THC y el THC es súper similar a la anandamida. Entonces ahí nos sirve muchísimo el CBD y ayuda mucho porque se comporta de otra manera que los antipsiquiátricos comunes. Un antipsiquiátrico común y corriente, un antipsicótico, actúa sobre los receptores de dopamina y este tipo de receptores, los nuestros, que son los CB1, van por otro lado, entonces no se presentan efectos secundarios, se pueden usar a la vez las dos medicinas, tanto el antipsicótico como el CBD se puede usar a la vez porque el CBD le modula el THC y le modula el THC al igual que le modula la anandamida que está en exceso en el cuerpo. Entonces, como les digo, en el proceso de un embarazo o de una lactancia, eso ya está en equilibrio y es mejor no topar. O sea, se podría usar, como digo, y eso no lo digo yo como, no lo debo decir yo como médica, si es que se usa alguna vez, es probable que no pase nada porque no hay estudios que respalden, pero no se debería en teoría recomendar, ¿no? Muchas gracias, Isabel. La siguiente pregunta que nos hacen los panelistas va para los dos compañeros que son expertos en medicina, en salud mental. Amigos y amigas, esta es una pregunta que usualmente es muy controvertida y yo quisiera hacer alusión que las sustancias también tienen una función social, ¿no es cierto? O sea, una sustancia no es lo mismo que tú uses esa sustancia, no sé, en Ecuador, que en Colombia, que en Alemania, que en Suiza, que en África. Hay un contexto social que también influye a nivel emocional y a nivel psicológico en el efecto. Sin embargo, a nivel ya profesional, en un tema un poco más fisiológico, si se quiere así, estimado Lobsan y estimado Andrés, ¿cuál es su perspectiva respecto del uso de adolescentes de la sustancia, del cannabis como tal? Quiero hacer una puntualización. Más allá de estos binarismos de si está bien o mal, yo quisiera puntualizar que el uso de cannabis en el Ecuador y de todas las drogas es una realidad. No estoy promoviendo el uso de drogas para nada. Yo creo, de hecho, que tanto la psiquis como los pulmones, como la personalidad, etcétera, de los seres humanos debemos tener ya desarrollada lo mayor posible para empezar a experimentar con estas sustancias que juegan con nuestra conciencia y nuestra percepción. Sin embargo, el Ecuador hemos normalizado de una manera tan amplia el uso de alcohol, por ejemplo, que nos escandalizamos que un chico o una chica fume cannabis a los 15, 16, 17 años, pero en una fiesta familiar es muy normal que la misma familia, adultos, les den un vasito de ron, de whisky. No quiero criminalizar ninguna de las sustancias, solo quiero poner ese contexto social de cómo nosotros tenemos la percepción y cómo vamos construyendo este imaginario de qué es bueno y de qué es malo. Sin embargo, a nivel fisiológico, recalco, Andrés y Lobsan, ¿qué creen del uso del cannabis en adolescentes? Bueno, te doy mi opinión, y esto basado en evidencia y en cuestiones científicas, ¿no? Que es muy importante basarse en los hechos que nos da la ciencia. Se ha descubierto que el cerebro recién termina de madurar entre los 18 y los 24 años. Y como recién termina de hacer todo un proceso interno,
y un proceso bio, psico y endocrino, es un proceso impresionante el que se da con la maduración de nuestro cerebro, no es recomendable consumir cannabis para personas menores de 24 años. Eso es una cuestión que uno debería tomar también muy, muy en cuenta para poder ser un consumidor responsable. Porque si uno consume desde la adolescencia, está comprobado lastimosamente que genera trastornos en el aprendizaje, genera trastornos en la memoria y justo todo lo opuesto de lo que tú mencionabas que hacía en algún momento la planta, ¿no? El hecho de ayudar y de mejorar la situación de la memoria en la antigüedad. Pero me imagino que en la antigüedad lo hacían con personas adultas, ¿no? Porque de lo que se conoce y la investigación está dada, el cerebro apenas madura entre los 18 y los 24. Entonces, si es que le metemos una sustancia inadecuada a un cerebro que todavía no está maduro, podemos entorpecer muchos procesos que están conectados con lo que está sucediendo mientras la adolescencia se está dando. Recordemos que la adolescencia es todo un conjunto de fenómenos psicológicos, fisiológicos, endocrinos, que hacen y producen cambios en la persona y la van identificando como tal. Entonces, desde la parte de la psicología, y con esto concluyo y le doy paso a Andrés, es muy importante darse cuenta que el consumo de cannabis debe ser para mayores de edad, siempre. ¿Sí? El adolescente no es el público adecuado para que consuma cannabis porque va a entorpecer en mucho sus procesos neurológicos. Muchas gracias, Lobsan, por tu aporte. Estimado Andrés, no sé si nos puedes ayudar tú, por favor, con tu percepción. Claro, claro, Alex. Bueno, primero les acabo de pasar vía chat. Me parece importante solo una precisión y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Lobsan. A veces todos tenemos esta muletilla de la evidencia científica, pero la evidencia científica también es un espacio que hay en debate. De hecho, podríamos hacer solo un foro para explicar con claridad qué es esto de la evidencia científica, porque hay metaanálisis, hay consenso de expertos, etcétera. Entonces, yo les he pasado dos links, el uno que es el de NIDA, que es del Instituto de Investigaciones de Drogas, está en español, aprovechando esta cuarentena, pueden leerlo. Ahí está la doctora Nora Wolkoff, que es una de las mayores especialistas a nivel mundial respecto al tema de adicciones. Y también les he pasado un link del PubMed, que es de esta biblioteca, donde uno puede buscar información. Entonces, yo creo que ese primero sería el punto. La evidencia científica que lo marca, mientras más temprano sea el consumo, más probabilidad tiene de generar dependencia. Eso está claro. Y si es que un adolescente está consumiendo, tiene mayores factores de riesgo. Porque como bien lo dijo Lobsan, y es su sistema nervioso está en formación. En ese contexto, introducir esta sustancia va a tener mayores consideraciones. Y además, si tenemos otros factores de riesgo, pensemos, desnutrición, pensemos, alguna otra enfermedad, voy a tener más riesgo. Entonces, bien lo decía Lobsan, y ahí yo creo que hay que darle más fuerza, tiene que haber un uso responsable, ¿sí? Pero ¿qué hago para tener un uso responsable? Primero, reviso la evidencia. Estoy en estos foros con personas que conocen más y tomo una decisión libre, informada y voluntaria. Yo también, siempre el consumo de drogas es un riesgo, todo consumo es un riesgo, pero el acceso a la información yo creo que puede hacer el cambio. Entonces, si nosotros tenemos acceso a información de calidad, y ahí está el link de NIDA en español, es el link del PubMed también en español, yo creo que podemos tomar decisiones libres e informadas, pero insisto, todo consumo tiene un riesgo y la evidencia científica marca que mientras más temprano consumas, tienes mayores posibilidades de riesgo. Muchas gracias, estimado Andrés. Amigas y amigos, siendo ya las 9:23 de la noche, tenemos ya 1 hora y 23 de conversatorio. En honor a su tiempo, al tiempo de los panelistas también, les agradezco mucho que hayan participado en este foro. Vamos a tomarnos estos últimos 10 minutos para sacar unas pequeñas conclusiones, ¿no? de esta casi 1 hora y media que hemos venido hablando en torno a las posibilidades terapéuticas del cannabis en Ecuador. Y en este sentido, ya quisiera pedirles justamente como para ir concluyendo, una suerte de apreciación respecto justamente a este tema. Ya para ir resumiendo, ¿ustedes creen que es positivo
el uso del cannabis medicinal y lúdico, e introduzco esta palabra de lúdico porque justamente el tema del cannabis medicinal en buena hora ya ha sido debatido en la Asamblea Nacional, hubo una reforma al COIP. Sin embargo, el uso lúdico es el que genera mayor cantidad de personas privadas de libertad en el Ecuador. Estamos hablando de casi, en el caso de las mujeres, más del 60% de mujeres privadas de libertad está relacionada al tema de drogas, y en el caso de hombres la cifra es también considerable. Para ir cerrando y con esta pregunta nos vamos a ir despidiendo. ¿Ustedes qué piensan al respecto de la legalización en general del cannabis lúdico y medicinal? ¿Bajo qué condiciones y qué impacto podría tener en el Ecuador dicha legalización? No sé si es que empezamos contigo, Isabel, o si es que los compañeros quieren, no sé, empezar, pues está abierto el micrófono. Isabel, por favor. Bueno, yo creo que el impacto, bueno, en estas circunstancias de la pandemia, la crisis tan grave que va a venir económica, realmente el cannabis nos abre una posibilidad de rédito para el país, de sacar excelentes ganancias porque tenemos suelos privilegiados, el sol, el clima privilegiado. Y hay un mercado mundial también que está listo para recibir productos nuestros, ¿no? En base a cannabis. Yo creo que en la legislación hay que diferenciar los dos tipos de medicamentos, de productos que se pueden sacar. Los unos que van a ser los productos de venta libre, que pueden ser, por ejemplo, productos cosméticos o productos con bajas dosis de CBD, que no tienen ningún efecto psicoactivo, que pueden venderse tanto para el mercado interno como para el externo, ¿no? Y eso, productos de exportación, al igual que el cacao, por ejemplo, que se caracteriza por nuestro clima y por nuestra situación geográfica, es un producto de primera, igualmente con el cannabis. También podemos nosotros sacar realmente plantas que no tengan comparación en el mundo. Porque como tú hablabas del efecto de séquito, que es este efecto que no solamente es del puro CBD el que va a actuar, sino que podemos hacer unos extractos enriquecidos de terpenos con olores y con propiedades medicinales fantásticas y que se pueden usar a nivel de venta libre. Pero también podemos hacerlo, y ¿por qué no? Porque yo sé que tal vez le tenemos un poquito de recelo a la cuestión farmacológica, pero podemos desarrollar a nivel nacional fármacos ya con dosis de THC y de CBD, bueno, ya a nivel ya farmacológico, como se ha hecho en otros países de este Sativex, por ejemplo, que se usa en Europa y en Estados Unidos, que no es ni siquiera muy alta la cantidad de THC y CBD, no es ni siquiera muy alta y cada frasco vale $200. Aquí podemos hacer cosas igual de buenas, realmente. No es tampoco lo más difícil del mundo, solamente hay que desarrollar fórmulas farmacológicas buenas, sacar los permisos y ya. Tampoco es que son moléculas nuevas que necesiten estudios de 7 años para salir al mercado, no, porque son moléculas ya conocidas en el mundo y ya probadas también. Entonces, tenemos nada más que hacer con calidad las cosas y es una oportunidad de salir del tremendo hoyo en el que nos vamos a meter por culpa de esta pandemia, ¿no? Esa sería mi apreciación. Y también creo que la gente tiene que tener acceso, y una de las luchas por las que yo he estado también en contacto con muchos movimientos canábicos y todo, es porque yo creo que la mayor cantidad de gente tiene que ser la que acceda a esta medicina. Hay demasiada gente aquejada de dolor crónico, sobre todo. Yo he visto en mi práctica profesional ya de 14 años que trabajo con gente, he atendido a muchísima gente porque he tenido la suerte de poder participar en la salud pública, ¿no? Atender a gente en la primera línea, o sea, ser médica de cabecera de la gente en general. Y la gente con dolor crónico es abundante, realmente, y si es que vamos a dejar que esta planta solo esté en manos de los neurólogos, los especialistas en medicina del dolor o los oncólogos, toda esa gente se va a quedar sin tratamiento. Sí es verdad que hay que saber mucho, realmente yo hice mis estudios de posgrado en esto, pero se puede capacitar a los médicos de primer nivel, que se llama atención de primer nivel, o médicos generales, médicos internistas, para que aprendan a recetar y ayudar a aliviar a la gente, porque es una planta noble, es una planta que provoca algunos efectos secundarios, pero no son muy graves. Hay que tener cuidado, obviamente, con las arritmias, por ejemplo,
o alguna otra condición, sobre todo personas psiquiátricas, hay que tener cuidado, pero por lo demás es una planta noble y vale la pena que se capaciten los médicos y que receten los fármacos, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Isabel. Para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de la señal de Pata Caliente Radio en Facebook y acá en Zoom, Isabel Espinosa es una estudiosa de las plantas y de la medicina, tiene estudios de cuarto nivel que en buena hora ha aceptado la invitación de este conversatorio. Para mí es muy grato igual, Isabel, igual Obsan, igual Andrés, tenerles en este conversatorio, porque, como les comento, nosotros empezamos con esta radio comunitaria en el 2013. Y era muy difícil años atrás que estos conversatorios incluso sean tomados en serio por la mismos profesionales de la salud, debido al estigma que había de la planta, el cual con este conversatorio y con muchas otras acciones, pues poco a poco estamos tratando de ir creando, de ir desmitificando y ir poniendo también en la posibilidad que tenemos los puntos sobre las IES, ¿no? Para que el uso de esta planta, como decía Andrés hace un momento, sea informado y podamos decidir libremente. Muchas gracias por tu participación, Isabel. Hay personas que nos están preguntando tu contacto por interno, o si quieres, por favor, en el chat de aquí del Zoom lo puedes poner. Nosotros lo vamos a replicar en nuestras redes sociales para todas las personas que quieran tal vez comunicarse contigo, Isabel. Muchas gracias. Seguimos ya con las conclusiones y pues te agradezco, Lobsan, Andrés. Estimado Lobsan, ha sido muy valiosa tus aportes dentro de la rama de la salud mental. Creo que algunas cositas nos quedan más claras, y digo algunas porque evidentemente este conversatorio podríamos tener 3 horas y nos faltara tiempo. Así, imagínense, vamos 1 hora y media y parece que son 30 minutos. Estimado Lobsan, alguna, como conclusión, algo que nos puedas, no sé la palabra recomendar, pero algo que nos puedas como conclusión compartir respecto al uso del cannabis y las posibilidades terapéuticas que abren en el Ecuador, en tu rama específicamente, que es la rama de la salud mental. Sí, bueno, primero te agradezco mucho, Alex, por haber provocado esta reunión, porque es muy importante la información. Yo sí estoy totalmente de acuerdo que la educación nos hará libres, ¿no? Entonces, a medida que más nos eduquemos, más ampliamos nuestra conciencia. Entonces, yo creo que si ampliamos nuestra conciencia con respecto al cannabis y a su destabuización, pongámoslo así, estamos haciendo un aporte importante para el alivio, porque tal como decía mi colega Isabel, hay mucha gente, y esto también yo como psicólogo lo vivo y lo percibo, hay mucha gente que sufre y mucha gente que requiere de un alivio y un alivio necesario, un equilibrio, una estabilidad mental adecuada, ¿no? Desde mi perspectiva, por un lado, para hacerles un breve comentario, me parece importante tener en cuenta que estamos en el medio de esta pandemia trabajando con 4 denominados jinetes del apocalipsis, ¿no? La economía, la política, la religión y la ciencia. Son esos 4 jinetes que han llevado el capitalismo a su máxima expresión y a su destrucción, a la destrucción del planeta. Y a nosotros nos queda el otro lado. Si ya hubo estos 4 jinetes que hicieron de lo suyo durante tanto tiempo, y este momento de hacer una pausa nos permite pensar y repensarnos a nosotros mismos, es tiempo justamente de educarnos y de educarnos en nuevas posibilidades, tanto económicas como medicinales, para poder salir adelante. En la económica, por ejemplo, podemos hacer algo muy rápido y muy bien hecho en apenas 8 meses, que es lo que la planta necesita para poder dar sus frutos, con las floricultoras. Las floricultoras son espacios que ya tienen todo el implemento listo para poder transformarse económicamente en productores de cannabis. Esto se puede hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, esta es mi opinión desde una perspectiva económica que puede suceder y que se ha visto ya en algunos agricultores colombianos que han cambiado de flores a cannabis, ¿no? Entonces, esto también es algo valioso. Y en la perspectiva terapéutica, específicamente la psicológica, que es mi área de trabajo, yo veo un potencial enorme, enorme, primeramente porque la planta, al ser como estamos definiendo, como Isabel la definía, una planta noble y hermosa, es una planta que lo que más genera es el alivio, ¿sí? Y es la reducción de la inflamación. O sea, son 2 cosas que todos los seres humanos tenemos. Todos estamos sometidos al dolor de la vida, y el cannabis es una sustancia que puede ayudarnos a reducir este dolor en la vida, ¿no? Muchas Sí. gracias.
Disculpa, Lobsan, Psicológicamente hablando, te interrumpí. sí, Disculpa. solamente con esto termino. Gracias, Alex. No, sigue nomás, Psicológicamente disculpa, se hablando, me cortó la señal y pensé que habías terminado. Discúlpame, sigue, ah, por ya, favor. no, no te preocupes. Sí, también para concluir con la idea. O sea, lo importante yo creo que la planta, al ser una planta noble y generarnos el alivio, es importante procurarnos de este alivio, empezando con el conocimiento, ¿no? Yo creo que solamente el conocimiento nos va a ayudar a salir de muchos entorpecimientos y creencias irracionales que tenemos con estereotipos y ciertas cosas inadecuadas. Entonces, lo importante es educarnos y saber que esta planta, al ser tan bella, tan noble, tan maravillosa, puede ayudarnos a salir no solamente a nosotros como Ecuador, sino al mundo entero a una nueva reactivación, tanto económica como espiritual, porque quien consume cannabis de alguna forma empieza a cambiar también su conciencia. Muchas gracias, Lobsan, por tu comentario y totalmente de acuerdo. Estamos convencidos y participamos justamente de esa transformación del mundo, ¿no? En la cual desde la actividad o desde la no actividad todos estamos participando de una u otra manera. Muchas gracias. Eh, para hacer un paréntesis, Lobsan Espinosa es una de las personas, de los precursores de una de las primeras asociaciones que está ya legalizándose aquí en el Ecuador, que está aglutinando a varios profesionales de distintas ramas para justamente generar un sentido orgánico y poder tener un trabajo mucho más organizado, un trabajo más sólido en referente a temas del cannabis. Entonces, para nosotros también, Lobsan, desde tu experticia en la salud mental y también desde tu activismo, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a este conversatorio de las posibilidades terapéuticas del cannabis en Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Que tengas una buena tarde y una buena noche y saludos a todos. Ha sido una experiencia muy gratificante. Muchas gracias, Andrés. Tengo que recalcar que afortunadamente a Andrés Aguirre yo he tenido la fortuna de, valga la redundancia, de conocerle años atrás. Ha participado en muchas actividades de activismo social cultural. Se ha desarrollado también en el campo de la psicología clínica. Para mí ha sido un honor, igual Andrés, que con tu experiencia, con tu experticia hayas aceptado incluirte y venir a este conversatorio. Hay que tomar en cuenta que Andrés también está desarrollando trabajo comunitario en colectivo de acá para reducción de riesgos y daños con el colectivo Hazte una Nave. Y pues Andrés, también para ir cerrando, para seguir concluyendo esta hora y media de conversatorio, algo que nos puedas compartir referente a las posibilidades del uso terapéutico desde tu rama, tomando en cuenta que has tenido un acercamiento bastante interesante con procesos de creación colectiva, con procesos artísticos, culturales y también con estos procesos que tienen que ver con la reducción de riesgos y daños. Gracias, Alex. Igual para los colegas con los que hemos participado, para Isabel, para Lobsan, siempre es un gusto y también un debate de altura, un debate con evidencia. Entonces, bueno, yo siempre, tal vez sea mi lugar común, pero yo creo que el principal tema es reducir los temas moralistas para esta medicación, para este medicamento del que hablaba la colega Isabel. Es bastante injusto a veces o bastante extraño, no sé si será la categoría adecuada, que hay personas que no tienen acceso a los aceites cuando están enfrentando situaciones de cuidados paliativos, cuidados a largo plazo en el servicio público. Se tiene que considerar que esto es un medicamento y debería haber la posibilidad de que ingrese ya como un medicamento. Y como bien lo decía la colega, no sé en qué nivel de atención sería el adecuado, primer nivel, segundo nivel tal vez, pero sí las personas que tienen menos recursos deberían acceder a este medicamento. Primera consideración. Segundo, si nosotros queremos reducir los debates moralistas o los temas moralistas, yo creo que los pasos los están dando todas las personas que están aquí conectadas. Organizarse. Organizarse y con educación, con revisión de documentos, con lecturas adecuadas. Yo creo que nosotros subimos el nivel del debate. Subiendo el nivel del debate, nosotros podemos hacer incidencia en el ejercicio de las políticas públicas, porque las políticas públicas se construyen con la ciudadanía organizada. Y yo creo que ese es el principal camino. Así que más bien a seguir adelante, a revisar, a leer mucho para tener mucha capacidad discursiva, porque a veces nos sorprende. Y no me gusta que nos sorprendan, porque nosotros debemos ser las personas, como bien lo decía, para tomar decisiones libres e informadas. Eso nada más, Alex, y más bien un gusto haber participado.
Muchas gracias, estimado Andrés. Muchas gracias por aceptar la invitación. A todos y todas las personas, amigos y amigas que se han conectado a esta transmisión en vivo, les mandamos un fraterno saludo, que tengan un feliz 420. Queremos extenderles la cordial invitación a dos cosas. A las 10 de la noche vamos a tener un taller de autocultivo, todo orgánico, enfocado al cannabis medicinal de plantas de gran producción, que es lo que usualmente hay cómo hacer en estas tierras. Empezamos a las 10 de la noche a través de la señal de El Monstruo de la Marihuana. Están invitados. Y la segunda invitación es a uno de los auspiciantes, es una de las iniciativas que nosotros tenemos referente justamente a facilitar el acceso a medicina de calidad, y que se ha hecho pues con los estándares de justamente que cumplan estándares para ser terapéuticos. Tenemos una página en Instagram que se llama Doctora Cannabis DC. Gracias al trabajo articulado de algunas personas vamos a poder estar compartiendo los productos que hacemos para que puedan probar, para que nos puedan comentar también la efectividad de los mismos. Deben entrar a la página de Instagram y ahí está especificado el post de qué tienen que hacer para poder acceder a estos productos, los cuales nosotros los hacemos con mucho cariño. En realidad nosotros creemos en la naturaleza y creemos que el cannabis como tal es parte de la naturaleza. Creemos que la medicina natural está al alcance de todos, está a veces saliendo de nuestra casa, creciendo en la calle, en la vereda, la planta que nos puede curar, que no necesariamente es la ganja, pero sí, vivimos, al menos acá en los Andes, en la ciudad de Quito, rodeados de plantas medicinales, y creemos que para nuestra economía, para nuestra salud mental, emocional, física, sería muy importante cultivar estas plantas y pues usarlas, ¿no? Usarlas de una manera consciente. Mi nombre es Alex Manzano, les agradezco a todos y todas por haberse conectado la noche de hoy. Les repito, nos pueden encontrar en redes sociales como Patacaliente Radio, donde hablamos de varios temas de promoción de derechos humanos, en el Quito Tambo Casa Taller, en el cual damos talleres de permacultura urbana, no solamente de ganja, y en la página del Monstruo de la Marihuana, donde específicamente trabajamos el tema de autocultivo. Y bueno, y nuestra propuesta de autogestión, que es Doctora Cannabis, donde se cristaliza toda la medicina que sembramos en aceites y ungüentos terapéuticos. Muchas gracias a las preguntas, a toda la gente que se ha conectado. Sin más, si alguien tiene algo que acotar, pues este es el momento. Si alguno de los participantes quiere hablar, por favor, es el momento para que nuestras compañeras que están ayudándonos en la parte técnica abran los micrófonos. Si alguna persona quiere participar, le agradecemos mucho. Vamos a tener los últimos 10 minutitos para esto y pues están invitados. Si alguien quiere decirnos algo, es el momento. Muchas gracias. Maylin, muchas gracias, Hola, Maylin. buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Tiene que ver un poco, yo soy psicóloga clínica y bueno, hice una maestría en antropología, entonces hice mi investigación en un hospital psiquiátrico y para mí fue muy fuerte ver la cantidad de psicofármacos a los que les prescriben a los pacientes que están internados ahí y también cuando les dan el alta. Entonces, yo quería saber si, bueno, con todo lo que ustedes nos han explicado, creo que sería importante también como empezarnos a educar todos porque es muy crítico cómo las personas que tienen algún, entre comillas, trastorno mental, tienen que tomar psicofármacos, algunos de por vida y con un montón de efectos secundarios nocivos. Y otro ejemplo también es en los niños que tienen, por ejemplo, hiperactividad aparentemente y les dan Ritalin y todos los efectos secundarios que tiene y las complicaciones también. Entonces me parece importante que en salud mental se empiece también a trabajar en este tema porque la verdad es muy cuestionable y hay muchos estudios e investigaciones de lo nocivo que termina siendo los psicofármacos, ¿no? Y como todos sabemos, la gran mafia que son estas grandes farmacéuticas en complot de la Asociación Americana de Psiquiatría y es como a la final es el discurso hegemónico que impera a nivel global, por decirlo así. Entonces me parece como bien importante lo que ustedes han dicho y piensan que en ese sentido se podría como hacer algo acá con, no sé, con los psiquiatras, porque muchos sí son como que están como muy a favor de los psicofármacos, pero los mismos pacientes están como en contra y la familia también, pero siempre es como que sigue como imperando la voz de los psiquiatras en ese sentido. Gracias. Muchas gracias por tu aporte, Maylin. No sé si alguno de los compañeros panelistas nos quiere ayudar respondiendo o tal vez comentando. Personalmente yo creo que como sociedad civil debemos presionar justamente para que haya políticas, ¿no? Tenemos que también
dimensionar que justamente nos organizamos para que esto se pueda ver cristalizado en políticas, en este caso en políticas de salud, en las cuales, así como en algunos casos se ha integrado incluso los conocimientos ancestrales a las prácticas de salud, se puede integrar también el tema del cannabis medicinal, ¿no? No sé si algún de los panelistas nos quiere aportar con algo. Estimado Alex, algunas consideraciones y tomo pie un poco lo que has dicho. Yo creo que Mayli Torres lo ha dicho como muy claro, es un tema de salud mental. Si tú miras, si bien el modelo de salud mental que maneja la Autoridad Sanitaria Nacional habla de salud mental comunitaria, en el Ecuador todavía las experiencias que hay de salud mental comunitaria son incipientes, pero si ya está escrito, yo creo que puede ser un camino para ir reflexionando respecto a todo el tema de la medicalización. Ojo que aquí no hemos hablado del tema de la gran crisis de los opiáceos, que los opiáceos se utilizan como medicación y la evidencia científica marca que genera mayor dependencia que muchas sustancias. Entonces, el tema de los opiáceos es un tema muy sensible. Entonces, vuelvo, si tú miras la experiencia que hubo en Brasil, en Argentina, del tema de la desinstitucionalización, de la desmancomunización, de todos estos procesos, ha habido colectivos que han sostenido esto. En salud mental, como tal, yo no conozco colectivos, conozco un par de organizaciones de usuarios, de familiares que tienen pacientes con trastornos mentales graves, con patologías mentales superiores, pero aquí todavía el movimiento no es muy fuerte. En Barcelona, en la Universidad de Barcelona, yo tuve la oportunidad de conocer usuarios que les daban, familiares que les daban clase a los psiquiatras, literalmente. Tenían acceso a información. Entonces yo creo ahí que el tema es la organización y el tema también es conocer las normas, conocer cuáles son las normativas que nos regulan para buscar estas fisuras y desde estas fisuras promover el cambio. Eso, amigo. Muchas gracias, Andrés. No sé si es que quieren aportar algo más. ¿Hay alguna pregunta? Tal vez si alguien nos ayuda levantando la mano. Con gusto les cedemos la palabra. Estamos ya en las conclusiones de este debate, siendo las 11:45, perdón, las 9:45 de la noche. Les invitamos a participar con toda la confianza y si no, pues empezamos, daremos ya por concluida esta sesión. ¿Sí? Ninguna otra aportación. Muchas gracias, Mayli. Amigos, amigas, esto ha sido por todo por la noche de hoy. El día de hoy el tema fue las posibilidades terapéuticas del cannabis medicinal en Ecuador. Estuvimos con la doctora Isabel Espinosa, con el psicólogo Lobsan Espinosa también y con el psicólogo Andrés Aguirre, todos ellos profesionales de la salud con estudios especializados y que nos compartieron la noche de hoy varios de sus conocimientos. Esperamos en otra oportunidad poderlos tener también aquí en la transmisión en vivo de Patacaliente Radio para poder compartir con la comunidad en general que le interesa el tema de las plantas, específicamente el tema del cannabis, pues todos sus conocimientos y su experticia. Para toda la gente que se quiere volver a conectar, les esperamos a través de la señal del Facebook Live del Monstruo de la Marihuana. Vamos a tener un taller de autocultivo. En 10 minutos, básicamente, vamos a tomarnos un cafecito y nos volvemos a conectar. ¿Alguien quiere aportar algo? Alex, Cecilia Vinuesa quiere compartirnos algo. Cecilia, muy buenas noches. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Encantada de poder participar en un chat de tan alto nivel, lo que determina la calidad de los participantes y también que la planta se da para un tratamiento así de profundo y de amplio. Quiero ser muy puntual. Yo estoy a favor de la legalización completa y total del cannabis, tanto en su uso lúdico, recreacional, medicinal, industrial, económico, de reactivación social, económica, de empoderamiento femenino, de lo que no se ha hablado todavía, de la desestigmatización de los consumidores, de los usuarios, de los pacientes necesitados, tal como decía la doctora Espinosa, del dolor que sufre la gente que tiene tanto muchas dolencias, no solo cáncer o Parkinson o Alzheimer o la misma epilepsia,
muchos otros trastornos que pueden ser tratados y que ha sido demostrado científicamente que se pueden tratar, curar y aliviar con el cannabis. La cuestión de sanar el planeta. El petróleo hoy cayó a más de, por primera vez en la historia de la humanidad, cuesta menos de $1 un barril de petróleo. Entonces, tenemos que cambiar el modelo socioeconómico. Es obsoleto seguir viviendo de hidrocarburos y del sistema de minería. Tenemos que sanar el planeta, sanar el alma, sanar el espíritu, trascender la conciencia a través del uso del cannabis, porque es un proceso holístico. La planta es tan sabia, es tan hermosa y tan preciosa que nos permite un proceso holístico de sanación, tanto del planeta como de la conciencia del ser humano, de la codicia del ser humano, de la salud anímica, espiritual, corporal del ser humano, económica, reestructurar los tejidos sociales de la comunidad a través de colectivos canábicos y de sembríos comunitarios, la reactivación económica a nivel industrial de todos los productos, más de 500 productos que se pueden sacar del cannabis. Va a haber una reactivación económica agrícola a nivel mundial, una hecatombe. Y como decía la doctora Espinosa, que me encantó y yo estoy completamente de acuerdo, Ecuador es un país favorecido y bendito por la situación geográfica que tenemos. Sol de 12 horas, no tenemos invierno, estamos en plena línea equinoccial y encima de eso tenemos un territorio, un suelo agrario de magma volcánico que es súper fértil. Aquí se siembra cualquier clase de cannabis y va a servir, va a servir, va a dar efecto. Traspaso de cultivos me parece la cuestión económica más solidaria, más lógica, racional, pasar de monocultivos, de florícolas, de palma africana, de palmito, o sea, de cuestiones que están deforestando el medio ambiente nuestro, sobre todo ganadería, por ejemplo, sustituirla con cultivos sustentables que no son monocultivos de cannabis, porque no solo se va a sembrar la planta, ya que la misma planta necesita protección y se pueden sembrar alrededor de ella otro tipo de plantas como la lavanda, que también ayuda a evitar plagas. Entonces, hay todo un sistema de multicultivos, de cultivos solidarios que se pueden hacer, no solo de cannabis, para erradicar la desertificación, la erosión, purificar suelos, las petroleras que han causado tanto daño en el oriente, en el territorio nacional con derramamiento de crudo. Se puede subsanar con el sembrío de cannabis que reabsorbe o limpia los territorios con radiación o con desechos tóxicos, y ese cannabis se puede usar para hacer industria de construcción o de tela o de papel. Entonces, es una planta que realmente puede ser el milagro que la humanidad necesita para salir del atolladero que se nos viene, que no es necesario vivirlo, porque necesitamos tener la madurez, como dijo el doctor, no me acuerdo el nombre del tercer panelista, no lo usan porque es mi esposo. Perdón, de Andrés. Andrés, sí, de Andrés, que nos decía, hay que legalizar. Hay que legalizar, hay que tomar el empoderamiento ciudadano y decir, señores, esta es una alternativa de cambio socioeconómico, de cambio socioestructural. ¿Quieren un cambio de matriz económica real, sustentable y rentable y posible? El cannabis es esta solución, el santo grial que está buscando la humanidad. Es la alternativa para dar la vuelta al capitalismo y empezar un borra y va de nuevo con ética, con responsabilidad social, económica, ecológica, integral, holística, atendiendo a la gente dolida, no solo económicamente, sino de alma, de espíritu, de cuerpo, atender al planeta que está dolido en su tierra, en el corazón contaminado por el efecto de la minería, por la devastación de la deforestación excesiva, por la misma industria petrolera, por la industria del fracking, etcétera. Todo esto puede subsanarse con el cannabis y puede dar tanto rédito económico para que todo el mundo viva con la dignidad que debe, porque esto también es una cuestión de equidad social. Se puede empoderar a muchas personas, mujeres que están en situación de riesgo, mujeres que tienen que viven en situación de condiciones de vulnerabilidad, que dicen que no tienen a dónde acudir, que no tienen remedio, que no tienen trabajo. El cannabis puede ser una situación de agrupación social, de empoderamiento femenino y de reorganización para que esas mujeres salgan de los círculos de violencia en el que están y puedan tener un nuevo comienzo con dignidad, con educación, con información,
y con una vida digna, que como nos merecemos todos los seres humanos. Ese era mi aporte y agradecer por esta oportunidad, por estos chats tan interesantes. Se les agradece por su activismo social a Pata Caliente y a todo lo que hacen. Y adelante con el taller de extractivismo y de cultivo que van a hacer a continuación. Muy buenas noches. Muchas gracias, Cecilia. Y seguimos a la lucha por la legalización y por el empoderamiento de los derechos de los ciudadanos para una vida digna a través del cannabis. Buenas noches. Muchas gracias, Cecilia. Cecilia es igual parte de esta asociación Anandamida, que es una de las primeras asociaciones que está buscando ya la legalización con todas sus formalidades aquí en Ecuador. Mandamos un saludo muy grande. Y sí, el tema del cannabis definitivamente es un tema con que hay mucha tela por cortar. Esperamos en un futuro tenerte también como panelista, estimada Cecilia, para hablar justamente del impacto socioeconómico dentro de algunas poblaciones vulnerables, como es el caso justamente de las mujeres, el caso de los trabajadores y trabajadoras en situación de precarización, la situación agrícola del país, que hay mucha inversión, muy poca inversión social, pero bueno, vamos a pertinentemente invitaremos a algunos economistas, a antropólogos, sociólogos también que nos acompañen en este tema para poder abordarlo de la manera, pues con la mayor diversidad de miradas posibles. Amigos y amigas, que tengan una excelente noche. Les reitero mis agradecimientos. Si quieren más información, estamos a las órdenes como Pata Caliente Radio en el Facebook, como Doctora Cannabis EC en el Instagram. Tenemos nuestros canales de YouTube y pues bueno, ahí estamos informando constantemente a la comunidad canábica. Muchas gracias, que tengan una excelente noche, un muy buen 420 y en 10 minutos aproximadamente la gente que quiera un poco tener información de cultivo, vamos a hablar del calendario agrícola lunar, va a ser una charla un poco más dinámica, menos formal, pues están invitadas e invitados. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego.